Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos nuevamente a esta, una vez más, dentro de la serie de tutoriales de Unreal Engine 5. Quedamos la vez pasada de descubrir en esta nueva lección el contenido de la interfaz de Unreal. Vamos a ver un poco también de cómo movernos por el escenario, de cómo crear objetos, de cómo transformarlos y otras cositas más, ¿cierto? Ya tenemos un proyecto, el proyecto, digamos, basado en lo que tiene que ver con esa interfaz inicial de del first person shooter, ¿cierto? Que lo elegimos por acá, el que elegimos el first person shooter. Y ya simplemente pues nos vamos directamente al proyecto. Eh, Espero que hayan tenido la oportunidad pues como de revisarlo un poco, de familiarizarse con el juego, de cumplir el reto pues que también era sacar del mapa lo que teníamos pues así de objetos, ¿cierto? Algunos de los objetos, si ven que este está muy oscuro, es porque me puse a jugar con la luz, ¿cierto? Que uno puede jugar con la luz. Ya vamos a ver un poco más adelante de cómo jugar fácilmente pues con ese cielo, con ese skybox, para que nos genere una luz diferente. Pero en este momento lo más importante que quiero que sepan es que, bueno, lo más importante es que hayan pues podido hacer el reto. Listo, vamos entonces, primero que lo segundo. Si y de pronto estás viendo pues esto en el idioma diferente, ¿cierto? Porque muchas veces puede que se nos instale el editor en español, quiero que lo pongamos en inglés. Y tú dirás como, what the hell, como, ¿qué qué? Pero la traducción del engine no es demasiado buena, ¿cierto? Y la documentación en español pues tampoco es que sea en muchos casos tan precisa y mucho menos tan extensa, ¿cierto? Y así no lo entiendas en un principio, el tener las referencias en inglés es mucho más cómodo a la hora de buscar errores, de buscar información sobre algunos elementos, de los tutoriales, de poder seguirlos fácilmente, etcétera, ¿cierto? Así tengas que traducir con Google cada página después de que la encuentres, pero créeme que para tu vida profesional y para estos tutoriales, si esperas hacer algo más que estos tutoriales, pues es una muy buena decisión. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a este desplegable que dice Edit, ¿cierto? Al Edit. Y después nos vamos al editor de preferencias, Editor Preferences. Y aquí lo que vamos a hacer es irnos a buscar por aquí donde dice Regional Language. Y vamos a asegurarnos de que lo tengamos en inglés, ¿cierto? Porque miren que cuando lo ponemos en español, esto tiene que platforms, que el mod, bueno, es como un Spanglish. En muchos casos sigue siendo como un Spanglish. Entonces, bueno, el editor local, miren cómo se queda cuando lo ponemos en español. Sí, va a quedar muy diferente, ¿cierto? Y esto, digamos que, miren por ejemplo esto, como la combinación en español e inglés, pues va a complicarnos un poco el asunto. Entonces, vamos a volver al japonés, perdón, al inglés. Y listo, a darle. Si es la primera vez que abren el proyecto o el proyecto ya tiene sus cositas encima, pues que esté un poquito más sobrecargado de lo normal, van a notar que aquí en esta parte les puede aparecer como un compilando shader, ¿cierto? Que es perfectamente normal para este tipo de proyectos y básicamente lo que significa es que está procesando por el renderizado en tiempo real la base de todos los componentes que tienen shaders, que en este caso pues serían todos los objetos que están dentro del escenario, que están visibles. Entonces, no se asusten y simplemente déjenlo cargar, ¿cierto? Bueno, eh, básicamente pues eso permite que todos los objetos reaccionen bien a la luz. Si no les aparece algún material que están seguros de que existe sobre algún objeto, pues esperen, ¿cierto? Y ya aparecerá. Si ya cargó los shaders y ya no les aparece absolutamente nada acá y el objeto sigue igual, entonces pues no tienen por qué seguir esperando porque pues seguro por ahí no fue. Pero pues lo más importante es
que dejen que pase todo el proceso normal y ahí sí pues empiecen a mirar si tienen algún error de pronto directamente en el modelo. En Unreal Engine, si eligieron una pues, versión de Unreal Engine 5, como es este caso, pues la van a ver así. Pero dado el caso de que ustedes hayan elegido una de Unreal Engine 4, pues no se asusten, aquí incluso la pueden poner si están acostumbrados a esa. Le dan en el desplegable de Windows, de Load Layout y Unreal Engine 4 Classic Layout. Él nos va a cerrar un momentico el editor y nos lo va a abrir y ya vamos a tener el que muchos están acostumbrados a ver. Así tenga más botones. Yo me voy a ir nuevamente al de Unreal Engine 5. Y en caso, por ejemplo, de que queramos pues como deshacernos un poquito de los botones, como desintoxicarnos un poco, le damos clic a cualquier elemento dentro del escenario y le damos F11. Y ¡pum! Ya nos... Bueno, le voy a dar aquí como este aviso de New Plugins are available, que no me interesa, entonces le doy Dismiss, ignorar, como tu ex. Y listo, estamos aquí pues en la pantalla completa. Bueno, si les sale, digamos por ejemplo como un recuadro verde parpadeante aquí en la parte de arriba, ustedes simplemente pues como que le dan en donde les aparezca y vuelven a cerrar el aviso que les sale. Incluso es chévere porque el aviso que les sale está relacionado como con todos los tutoriales y eso, que también lo pueden explorar desde esa parte, pero pues en este caso pues no los vamos a utilizar desde aquí. Entonces simplemente la cierran. Ahora sí vamos con el panel de avión, ¿cierto? ¿Por qué es importante que utilicemos bien, cómodos y de manera rápida pues el editor? Porque esto se traduce en un buen ritmo de desarrollo de lo que queramos hacer. Mientras más domine la herramienta, pues más rápido y mejores resultados vamos a tener. Entonces pues es súper importante este capítulo. Ahora hablando pues de como de estos botones, vamos a hablar pues como de lo primero que es la barra de menú, ¿cierto? Que es lo que tenemos aquí arriba, que tiene los desplegables de archivo, de editar, de ventana, de herramientas, de compilado, de selección, de actor y de ayuda, ¿cierto? Muchas de las opciones que encontramos en cualquier otro programa de software, ¿cierto? Importante, desde el momento en el que estamos aquí, ¿cómo guardamos? Regularmente nos vamos al desplegable de archivo y le damos guardar todo. ¿Por qué no tenemos como dos opciones de guardado? Porque esto es como tan raro, ¿no? El Save Current Level es como la relación que tienen todos estos objetos con la información que se está guardando en el nivel. Porque en los sistemas de los principales motores de videojuegos, regularmente los datos se guardan en un principio por default relacionados pues como con la escena, ¿cierto? Entonces muchas veces incluso esto también puede llevarnos a que tengamos multiplicado el tamaño de ciertos objetos dentro del proyecto, dentro de los archivos porque se están duplicando para cada escena, pero bueno, eso no, en este momento no es un tema a abarcar. Pero lo que quiero que sepan es que efectivamente la configuración de la posición de las propiedades o de los objetos, de sus componentes, diferentes componentes, pues todo va a estar ligado pues en un principio a la escena, la configuración de escena. Entonces por eso pues regularmente nos permite guardar la escena actual. Pero es mucho mejor siempre ligarnos a esto, porque por ejemplo si ustedes hacen un cambio directamente en alguno de los elementos del Content Browser, ustedes puede que terminen, digamos, entre comillas, por ejemplo, cambiando, no sé, uno de los materiales, pero que en este caso, pues al cambiar de alguno de los materiales, ustedes terminen generando un cambio que está fuera de la escena y ustedes solamente cambiando la escena, le dan guardar solamente a la escena, en la escena se ve el material, pero estaban cambiando el material aquí en la carpeta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros cambiamos el material? Pues digamos como fuera de la escena, digamos que le ponemos aquí este color. Ay, 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 mi madre, listo, cerramos el editor. Bueno, entonces miren que el cambio se nos guarda en la escena, pero si nosotros le damos que le vamos a guardar solamente al nivel actual, si nosotros llegamos por ejemplo a refrescar el editor,
muy probablemente si no guardamos la parte de aquí del material, nos va a aparecer, incluso creo que aquí nos da, o sea, ahí nos da la advertencia, ¿cierto? Que tenemos que guardar los cambios que le hicimos al material. Porque si yo le doy que no lo voy a guardar, vuelvo a abrir el proyecto, que se nos puede demorar un poquito, y efectivamente no vamos a tener ningún cambio, ¿cierto? Entonces por eso es que es súper importante más bien que siempre se queden tranquilos y que guarden todo. ¿Cómo lo guardan todo más fácil? Uno regularmente siempre guarda en Word en todas partes así con el control S. Entonces en este caso lo vamos a guardar con el control Shift S, ¿cierto? Este es como nuestro comando elegido, nuestro comando de elección. ¿Listo? Bueno, como vieron ahorita, también aquí aparecía como el Content Browser, que el Content Browser, como ya la vamos a volver a ver, es la pantalla o la ventana en la que tenemos todo el contenido de los assets que utilizamos, ¿cierto? Esta. Que en el caso de que quieran seguir así, que pues es un poquito más limpio, o que quieran tenerlo pues digamos ahí completo todo el tiempo, para poder volverlo a aparecer, simplemente le dan el control espacio. Y con control espacio pues ya nos aparece sin ningún problema. Si le dan otra vez control espacio, pues se va a volver a esconder. Entonces es importante que lo tengan en cuenta, como que, ay, se me perdió, que todo el cuento, listo, bueno, aquí lo encuentran y si no, control espacio. En el desplegable de editar, cierto que ya vimos pues aquí lo más importante que es esta parte, ya la parte de importar a los niveles regularmente nos da la opción es más que todo de como traer ciertos assets, ¿cierto? Y en este caso assets que nos recibe Unreal a diferencia de Unity, solamente FX y T3D, ¿cierto? Que son formatos básicamente de guardado de assets del desarrollo de producción 3D. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta porque un OBJ, el DA, el COLA, todo ese tipo de materiales o de modelos, de formatos de modelos, no nos lo va a recibir. Listo. Aquí también tenemos la opción de crear nuestro nuevo proyecto, de abrir un proyecto que ya tengamos como previamente, como en cualquier otro programa, de compactar de darle pues como un punto zip al proyecto. Eh, También tenemos la opción de ver los proyectos más recientes y de salir de la aplicación, ¿cierto? Como en cualquier otro programa. Si queremos guardar todo en una parte diferente, entonces, o seleccionarlos, como ahorita vimos pues que nos salía. Ay, bueno, miren que el material no se guardó, ¿cierto? Si no lo había notado. Yo la verdad me perdí eso, pero bueno. Entonces, vemos aquí, pues digamos, en general en el editar que vamos a tener varias cosas importantes, como el hecho de deshacer cambios, ¿cierto? Importante que un Real Engine nos permite, digamos, una flexibilidad mayor respecto a esto, porque también podemos tener, digamos, como los cambios, como para poder poner los elementos en predeterminado, que después lo vamos a ver, que nos permite que, dado el caso pues de que hicimos muchos cambios, por ejemplo, material o algo, o a la configuración de un objeto, pues simplemente darle predeterminado y pues porque sabemos que este deshacer, que fue una de las mejores invenciones de la humanidad, no es infinito, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que no cundan en pánico, en especial pues todo lo que no tiene que ver con código, porque a veces en código pues sí tenemos que ser un poco más cuidadosos con cómo vamos haciendo los cambios. Pero bueno, es preferible pues más que obviamente uno venirse a esta ventana y darle deshacer o rehacer, ¿cierto? Más bien como, bueno, les voy a mostrar pues por qué no está activado esto, pues porque no hemos hecho ningún cambio, pero aquí ya se me hace, ¿cierto? Deshacer y rehacer. Pero es mejor pues manejarlo por los shortcuts, ¿cierto? Que los shortcuts en este caso de Unreal Engine en general van a ser nuestro potencial salvador de tiempo, ¿cierto? Nuestro ahorro de tiempo completo, entonces es importante que nos acostumbremos a manejarlo más bien en este caso con el control Z para poder deshacer el cambio y el control Y para poder rehacer el cambio. Adicionalmente, pues si quieren, por ejemplo, aplicar algún objeto o incluso varios objetos, que seleccionan un objeto y para seleccionar varios objetos dejan control apretado y seleccionan el objeto, con clic izquierdo le dan
Control D para duplicar. Allá nos duplicó y miren que tenemos otros cubitos completamente funcionales, exactamente iguales con todos los componentes, ¿cierto? Muy importante que no solamente nos copia lo que está dentro del objeto, sino también todos sus componentes y las propiedades que ya les tengamos asignadas. Si tenemos pues varios, por ejemplo, actores, códigos, blueprints asignados, también nos los va a copiar y nos los va a asignar como si fuera exactamente lo mismo. Esto no quiere decir que se va a comportar exactamente igual, ¿cierto? Si nosotros le hacemos alguna otra configuración, pues no nos la va a copiar y va a funcionar como un elemento completamente diferente. Bueno, también tenemos la opción, como si estuviéramos pues literalmente en Word, de cortar el elemento, de irnos por ejemplo por acá y pegarlo nuevamente, pegarle más y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces tenemos la opción pues como para poder utilizarlo como en cualquier otro programa. Además de estos comandos, en el desplegable editar vamos a tener pues nuevamente los que acabamos de decir, el duplicar, el borrar, también es súper importante como en cualquier otro programa, las opciones del proyecto y los adicionales o plugins, ¿cierto? Entonces aquí vemos lo que nos metimos ahorita para cambiar el idioma, que va a tener como toda la apariencia general, si le queremos cambiar el color al editor, bla, bla, bla. Si queremos, digamos, como cambiarle también la parte de la forma en la que nos muestra los componentes, los nombres de los componentes, si queremos cambiarle el sitio en el que nos guarde también toda la parte de los assets. Bueno, aquí tenemos como toda la configuración de toda la vista. Entonces, digamos que en esta parte pues también tenemos que ver que a diferencia de otros engines, de otros motores como Unity, pues es un poquito más flexible en la parte de personalizar como toda la parte de la interfaz, ¿cierto? También, bueno, de esto vamos a profundizar un poco más después. Sigamos pues aquí como con los botones de avión. En Project Settings regularmente va a ser también súper importante que aprendamos a manejar esta ventana que nos va a permitir primero pues denominar cómo va a ser todas las propiedades del juego, del proyecto a la hora de compilarlo, ¿cierto? Si le vamos a poner metadatos de descripción, si le vamos a poner pues también nuestro propio loguito que va a estar pues finalmente también en el punto .exe. Ya los otros datos que regularmente pues también nos van a exigir en algunas de las tiendas, ¿cierto? En especial en Steam, muchas veces también en las tiendas de Google App Store y la Play Store, ¿cierto? Entonces, súper importante. Aquí también tenemos pues como toda la parte, dado el caso de los modos que vamos a verlos más adelante, del manejo de los assets, como queremos pues porque muchas veces, como les decía ahorita, hay varias estructuras para manejar los assets, ¿cierto? De cómo se guardan, de cómo se consultan, de cuándo se cargan, de cuándo se descargan, bla, bla, bla. Y en general, pues sobre todo los elementos también. Aquí tenemos todos los módulos que tiene el motor, ¿cierto? Lo que habíamos hablado pues al principio de qué es un motor de videojuegos es esto, ¿cierto? Esta lista de módulos que tenemos que nos permite full libertad respecto a lo que manejemos en cada una. Nos permite manejar desde un principio el Lumen, por ejemplo en el rendering. Nos permite manejar pues también o habilitar los materiales Nanite, que son como esos mini polígonos super hiper importantes a la hora pues de hablar de Unreal Engine 5 y que no van a existir en el Unreal Engine 4. Bueno, aparte de eso, también le podemos cambiar cómo interactúa todas las físicas, absolutamente todos los componentes de la física básica con los modelos. Le podemos cambiar la gravedad general, le podemos cambiar también el hecho de cómo son las velocidades según la fuerza aplicada, bueno, todas estas cosas, ¿cierto? Como les digo, aquí están todos los componentes, incluso pues el paisaje o el landscape, que también es súper importante para nuestros escenarios, que les recuerdo pues obviamente por favor vean las clases de Ricardo Hoyos, que seguramente van a tener muchísima más luz sobre todo esto y la parte de los escenarios. Pero bueno, listo. ¿Qué más podemos ver acá? Nada más los plugins, ¿cierto? Que aquí les aparece, aquí ustedes pueden buscar absolutamente todo lo que tiene que ver con los diferentes paquetes
de funcionalidades que regularmente son como librerías aparte que nos permite importar y que muchos ya están completamente adaptados desde hace muchos años al Unreal. Entonces son súper estables. También depende de la versión. Si ustedes tienen pues una versión diferente que esté en beta, pues le van a aparecer otros tipos de plugins que puede que no sean tan estables. Entonces igual regularmente les marca cuáles son con algunas advertencias, por lo que pues simplemente tenemos que estar es un poquito más pendientes. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? En el desplegable pues como de ventana, ¿cierto? Este tercero, regularmente tenemos, como su nombre lo sugiere, como la interfaz del editor, ¿cierto? Podemos añadir otras ventanas adicionales por medio de esta, ¿cierto? Entonces aquí lo único que nos está mostrando es las ventanas aquí, por ejemplo, el Content Browser, que lo podemos añadir en varias ventanas. Nos permite pues habilitar varias ventanas del mismo tipo de ventana. Incluso pues como las mismas que ya tenemos dentro de la interfaz actual. Incluso pues esto es digamos que muy importante si ustedes quieren tener varias visualizaciones, si quieren tener por ejemplo el viewport, pues ustedes en este caso pues lo pueden adaptar a una posición diferente, en especial pues a la hora de estar haciendo cinemáticas o algo así, ¿cierto? Que les va a ayudar pues mucho también como para el dinamismo de la producción que estén haciendo, que lo que estén tratando de hacer pues que lo puedan hacer de una manera digamos como mucho más efectiva, ¿cierto? Aprovechen que tenemos tres dimensiones. Listo. Aparte de esto, pues de lo que vimos, pues que se pueden sacar estas diferentes ventanas. Miren que regularmente en el viewport, pues que hace como esta ventana acá, pues si se nos cerró, que es como la más importante, que nos quedamos sin ojos, pues ya sabemos cómo volverla a poner. Si se nos pierde pues alguna de estas ventanas, simplemente ver el nombre que tenía, el outliner, por ejemplo, que es el principal, que tenemos aquí, y listo. Bueno, en el desplegable de herramientas tenemos la parte donde nace la magia del código, ¿cierto? Aquí podemos crear nuestras propias clases de C++, también podemos encontrar blueprints o sacar la ventana para encontrar blueprints, también podemos validar como toda la parte del sistema de debugging que va a ser súper importante para absolutamente todo. Y miren que esto es súper chévere porque tiene módulos relacionados con ciertas funcionalidades, ¿cierto? Entonces, para todo lo visual, para toda la parte de el inspector de píxeles, de los VFX, de la parte de la colisión, de toda la parte pues del funcionamiento general de los groupings, ¿cierto? Al igual que el Profile Visualizer, que regularmente está un poquito más aliado a la parte gráfica, al procesamiento pues de todos los batches, de todo lo que tiene que ver pues como con el rendimiento gráfico. El Audit, que regularmente pues también está relacionado como con la parte de cuáles son los procesos que regularmente están generando mayor eh, predominio en el procesamiento general del proyecto y así. Bueno, entonces ocasionalmente tenemos que darle pues como al botón de refrescar el proyecto que está por acá. Por ejemplo, cuando vamos a generar un proceso en Visual Studio, que aquí no lo tenemos asignado, que ya vamos a mirar cómo lo vamos a asignar, también es súper importante. Entonces rápidamente, listo, nos vamos aquí al editor de preferencias, cierto, que es súper importante. Y vamos a ver que en esta parte del source code, pues vamos a darle como el source code editor y vamos a elegir cuál es el que teníamos instalado, ¿cierto? Aquí nos dice entonces que le demos pues el reinicio al sistema para que lo aplique, pues en este caso se lo vamos a dar porque pues si es importante. Vamos a guardar los cambios en la escena y vamos a esperar pues ya que nos cargue nuevamente esto.
No importa, continuar, bla, bla, bla. Listo. Eso fue un pequeño cambio. Ah, es porque lo había abierto dos veces. Jeje. Vamos a cerrar este, que era el antiguo. Y abrimos este nuevo. Bueno, todavía no nos aparece. Pero listo. Lo más importante es que lo tengamos como ligado y ya pues obviamente también incluso aquí lo podemos conectar con un sistema de versiones, un gestor de versiones como el es Git, GitHub, Turtoise, bueno, muchos otros que bien ya deberían ir familiarizándose, que lo que nos permiten los controladores de versiones es poder cargar todos los cambios en diferentes paquetes con diferentes estrategias para poder trabajar con otras personas, ¿cierto? Entonces, como el estándar de la industria que regularmente se utiliza es Git, ¿cierto? Y en este caso, pues GitHub como uno de sus principales marcos como simplificados, que incluso también es muy fácil de utilizar para los artistas. Tiene algunos pocos comandos, lo más importante es simplemente ser muy organizados. Bueno, debajo pues como de la parte del build, pues que solamente hace para hacer como todos los compilados, le podemos seleccionar pues cuál es el tipo de calidad de la iluminación, de si solamente le queremos como generar un compilado de ciertos componentes, ¿cierto? También súper importante para poder, digamos, como modularmente hacer el trabajo mucho más rápido, si queremos compilar todos los niveles, bueno, en general, esta es la parte que nos va a permitir también como parte de lo que va a ser pues como el proceso de gestión de los recursos de la máquina a la hora pues de sacar nuestros productos finales. También tenemos, digamos, como la parte de selección, donde tenemos varias formas de selección, seleccionarlo todo, que también lo podemos hacer con control A muy importante, de seleccionar con escape, invertir la selección para que nos elija absolutamente todo lo que no es lo que tenemos seleccionado. Este focus que va a ser súper, súper importante, que ya vamos a ver por qué. Eh, y en general, pues como también toda la parte de geometría, si solamente queremos seleccionar lo que tenemos completamente visible, de clases, si tenemos solamente una clase seleccionada, entonces como seleccionar el resto de los objetos que tengan ese componente, ¿cierto? Que se tengan como, no sé, como todos los personajes, entonces tengo elegido un personaje, entonces con ese elijo el resto de los personajes, todas las luces, algunas luces específicas, algunas luces estacionarias, bueno, en general nos permite todo tipo de sistemas de selección. Y cuando ya tenemos pues otros modelos que tengan por ejemplo el de y esto, pues aquí también nos permite seleccionar específicamente aquellos. En la parte, digamos, como el actor, que es esta zona de acá, pues básicamente nos permite buscar esa clase de actor en los diferentes componentes que tenemos. Nos permite también sacar ciertas estadísticas, generar actores como lo que son por ejemplo las luces, como son el actor de cámara, el punto de inicio, porque nosotros aquí regularmente no ponemos como el personaje en una parte y ahí nos aparece, sino que tenemos que poner aparte el sitio en el que aparece para poder, digamos, incluso controlarlo de manera más precisa y algunos otros volúmenes en general, al igual que los triggers, que son como zonas que nos disparan colisiones. Vemos también, tenemos como la oportunidad de tener varios puntos como de referencia para poder cambiar las condiciones del transformo, de las condiciones físicas de los objetos. En este caso, pues es extremadamente importante, pues a medida que nos familiaricemos. Y ya en la parte de ayuda, pues que podemos ver toda la parte si queremos ver como la documentación directamente desde esta parte, lo que tiene pues dentro del engine de documentación, si queremos irnos pues directamente a la página de Unreal, a la API de referencias para C++ ya un poco más profundo en cuanto a la programación, de toda la parte de conexión para los foros que vimos, de la parte del aprendizaje también que vimos, de los QA también relacionados con el soporte técnico directamente por parte de Unreal,
reportar bugs, que esto pues realmente pues ya sería un punto extremadamente avanzado y más relacionado pues como con un uso de bajo nivel de el engine, ¿cierto? Y lo demás pues que ya conocemos bien en cualquier otro programa, su información general. Listo. Debajo de la barra de menú tenemos otros botones, ¿cierto? El botón guardar, que ya lo vimos, ¿cierto? Que aquí es solamente el guardar de control S. Entonces, pues es bueno que utilicen en vez de este botón de guardar el control Shift S, ¿cierto? Como ya lo dijimos. Otra pestaña que es el modo de selección, ¿cierto? Entonces este lo que les permite es como seleccionar por capa, ¿cierto? Ustedes también pueden cambiarlo con Shift 1, Shift 2, Shift 3. Bueno, en general el Shift con alguno de los botones, de los números, perdón, que nos permite, digamos, como seleccionar respecto a diferentes tipos de interacciones. Bueno, ya ustedes ven aquí que, por ejemplo, uno es directamente para los componentes que hacen parte del paisaje, que son diferentes a los componentes de vegetación, que los vamos a poner aparte, ¿cierto? Puede que nosotros pongamos elementos de vegetación dentro del paisaje, o sea, los pintemos, porque el paisaje lo que nos permite es pintar objetos, pero son como hijos del paisaje, ¿cierto? Entonces es muy diferente cuando los seleccionamos desde paisaje a cuando seleccionamos los mismos árboles u objetos de vegetación desde este foliage, ¿cierto? Porque este lo que nos va a permitir es seleccionar cada uno como un objeto que pusimos aparte del paisaje. Y todas las otras opciones que ya vamos a ver pues también, ¿cierto? Pero en general lo más importante es que sepan que nos permite tener una capa para cada tipo de selección, ¿cierto? En este caso nos vamos a quedar así tal cual. Que también tenemos la opción de como este organigrama, ¿cierto? Que es como la parte en la que nos aparece toda la información de los blueprints. Entonces aquí podemos crear blueprints, ¿cierto? Clases como blueprints, convertir selección de una blueprint que aquí nos permite pues como volverlo un código de C++ directamente. Los blueprints recuerden que son como planos de código, ¿cierto? Como un conjunto de cubitos o de cuadros llenos de cierta lógica de programación que nos permite que sea mucho más fácil. Aquí nos podemos ir directamente a tratar de abrir una de los blueprints que hacen parte pues como del tipo de modo con el que estamos, que el game mode básicamente es como un conjunto de funcionalidades como agrupadas, clases agrupadas, que si nosotros lo cambiamos, pues va a tratar de dirigirse hacia otro tipo de funcionalidades. Entonces es muy importante también que sepan que esto, pues digamos que nos agrupa mucha parte de los actores y de todas las funciones y de los códigos que vamos a utilizar. Es una forma como de agruparlos. Bueno, aquí también tenemos esta opción que parece como una claqueta, esas cosas que utilizan para decir luces, cámara y acción, que es para toda la parte cinematográfica. Toda la parte cinematográfica, que en este caso pues nos hacemos referencia como a la grabación de secuencias en tiempo real, de poner transiciones de cámara, que digamos que es muy diferente a la parte pues de la cámara de juego, por ejemplo, porque pues esta ya es literalmente con las condiciones de una cámara tal cual, profesional, con todas sus cosas en cuanto a el alcance, a las propiedades, a las cuadrículas, bueno, sí. Entonces, en palabras es como básicamente los elementos que nos permiten un estudio mucho más preciso de la trayectoria en función de tiempo, o sea, determinar cierto tipo de movimientos o enfocar cierto tipo de movimientos de una manera, digamos, como mucho más enfocada en una línea de tiempo mucho más específica. O sea, los cambios que uno ve en un movimiento, por ejemplo, cuando uno está haciendo un tráiler o un video, pues como de muestra de algún videojuego o algo así, este va a ser pues como nuestro mejor amigo para poder añadir todas esas transiciones y secuencias y demás. Bueno, este botón de juego ya vimos que también es súper importante, nos permite entrar nuevamente pues en esa dinámica, ¿cierto? La que ya conocimos al final del anterior tutorial. En este caso, cuando le damos play, pues podemos mover la cámara dentro del escenario. También podemos presionar la letra, sí, ahí. También podemos darle escape para salir y le damos la letra G en la mayoría de los casos o Alt P para ingresar al modo de juego, ¿cierto? Entonces con Alt P ingresamos y con escape nos salimos.
En el menú de plataformas, sí, cierto, este que está al ladito, pues esto simplemente es como para poder mirar si ya tenemos pruebas, que lo tenemos en pausa, entonces para avanzar frame por frame si queremos ver algún punto en específico que nos puede estar fallando y para detener la simulación, ¿cierto? Bueno, aquí también podemos cambiar sus opciones si queremos, pues digamos, por ejemplo, simular en alguna otra parte o en algún otro editor, sea fuera pues del Unreal Engine, si queremos pues como si fuera un externo dentro del computador y así. Listo. Y aquí en Platforms, como les decía, lo que tenemos es todas las plataformas a disposición sobre las que podemos pues exportar, ¿cierto? Entonces aquí nos dan las opciones también para eh, las finalidades, ¿cierto? Si queremos, digamos, como cierto tipo de compilado regular, si lo queremos como un compilado tipo de book, como para que nos saque muchos más mensajes encima de la pantalla o alguna cosa así, o tipo de desarrollo que lo podamos conectar para poder en tiempo real, pues como darle el tracking de cómo está funcionando dentro del dispositivo, al mismo tiempo de cómo está funcionando, pues como todo el proceso interno desde aquí, desde el engine. Si es ya pues como para poder sacarlo a las tiendas, ¿cierto? Entonces son varias opciones las que nos ofrece, al igual que directamente pues para este resto de plataformas. Si no vemos pues algunas otras plataformas que queramos aquí, pues efectivamente lo que tenemos que buscar es añadirla, agregarla dentro de los diferentes tipos de plataformas adquiridas o las plataformas que vamos a instalar el soporte dentro de la instalación inicial de Unreal, ¿cierto? Bueno, aquí ya estamos muy bien. En la zona pues como de esta parte de los comandos que van a ser como estas tres lineecitas, vemos que nos puede mostrar hasta los FPS, también con control Shift H. Los habilitamos, los deshabilitamos. Miren que pues ahí nos muestra como la velocidad a la que está. Aquí está pues un poco lento. Pero pues digamos que es una velocidad habitual. Miren que obviamente pues ya nos cambia cuando estamos en modo de juego y así. Que regularmente pues tiende a predeterminadamente el motor a tender a estabilizar pues como el funcionamiento general de los frames. Pero bueno, miren que aquí pues los pueden ver muy fácilmente. También pueden ponerle pues dependiendo de otros tipos de estadísticas importantes que necesiten, que esto pues es basado como más que todo en eventos, o sea, como puntos que le ponen de código como para que guarde ciertos valores y los lance en ciertos momentos, ¿cierto? Es como un sistema muy habitual en los videojuegos y en todo esto de render en tiempo real. También pueden cambiar todo lo que tiene que ver con las propiedades pues como de acercamiento de la cámara, si en este caso está a 90, lo vamos a dar a 90, que pues es como todo el punto de enfoque de la cámara y en general pues también las propiedades de qué tanto quieren que se vea durante la parte inicial del juego respecto a la proporción de la cámara, bueno en general, ¿cierto? Aquí nos da muchas opciones y nuevamente nos da la oportunidad pues de poder ponerlo en modo pantalla completa, de irnos al modo de juego, bueno, en general. Listo. Básicamente todo esto también es importante anotarlo para los desarrolladores principalmente que se puede manejar desde consola, ¿cierto? Uno aquí digamos que le puede dar cualquiera de estos componentes como stat FPS y miren que ahí estoy deshabilitando y volviendo a habilitar, ¿cierto? Entonces, importante que también sepan en cualquier momento que pueden manejar todo esto también desde comandos, desde aquí, desde la Command Console, que también lo podemos poner en diferentes tipos de lenguaje de procesamiento, ¿cierto? Puedo cambiar también fácilmente desde aquí la calidad, el layout, si quiero pues que esté en una configuración diferente al inicial, en este caso la vamos a dejar así, pues que es como la distribución de las ventanas y listo.
Si nos vamos, digamos, como a la parte de esta zona de la perspectiva, pues esto es básicamente los planos. ¿Cuál es la diferencia básica entre estos planos que tenemos aquí, ¿cierto? Los planos ortográficos y la perspectiva. Que la perspectiva nos da un sentido de profundidad. En cambio, los planos simplemente va a ser en la dimensión en la que estemos tratando, pues, como de ver cualquier punto. Por ende, no nos va a dar profundidad, pero sí nos va a dar exactitud. Entonces es muy bueno, pues, cuando tenemos que poner algún punto en específico, por ejemplo, ¿cierto? Y también aquí tenemos como la transición entre el Cinematic Viewport y el Default Viewport, que el Cinematic pues va a ser ya como con una cámara súper específica. Entonces aquí nos dice que todavía no se ha puesto nada como el secuenciador de nivel, como para llevar pues como toda la parte de secuencia. Entonces pues efectivamente no nos va a funcionar. Pero listo. Ahí nos devolvió como esta parte nuevamente. Listo. Como les había dicho, en esta zona vamos a verlo desde la perspectiva del... Vamos a cargar aquí el del Unreal Engine 4 para verlo más claro. Aquí tenemos el Place Actors, que también es una ventana importante que regularmente pues no la tenemos como super configurada en Unreal Engine 5. Entonces si quieren nuevamente lo que hice fue venirme aquí, ver las ventanas y irme pues al modo de Unreal Engine 4 más para la parte de la explicación. Que aquí es donde podemos ver por ejemplo los actores, ¿cierto? Aquí podemos agregar actores que van a ser como básicamente la parte inicial, ¿cierto? Simplemente la acogemos y la arrastramos y listo, ¿cierto? En este caso pues ponemos por ejemplo el player start, que ya lo tenemos uno acá, entonces es el punto en donde va a salir. Miren que ya tenemos dos, entonces pues obviamente nos puede generar cierto conflicto, podemos decirle que transite entre ambos player start, pero pues como ya tenemos uno, simplemente sabemos que el punto en el que lo pongamos va a ser el punto en el que va a aparecer el personaje en un principio. ¿Cierto? Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Pues sí, en general, como todo lo que podemos poner, este es para poder eh, recibir como ciertos inputs, para poder poner cierto personaje, por ejemplo, el de primera persona, dependiendo pues del modo en el que estemos, en general, ¿cierto? Nos permite poner las zonas de trigger que son las que se van a disparar cuando tengamos alguna interacción y vemos que tenemos todo tipo de actores, ¿cierto? Que los actores van a ser la base pues de todos los elementos, de todas las luces, de las formas básicas. Aquí podemos directamente arrastrar los cubos. Entonces, pum, ya supimos cómo crear automáticamente los objetos, ¿cierto? Solamente en este caso, que son figuras básicas, pero que aplica para todos los modelos que ya tengamos cargados. Simplemente tenemos que arrastrarlos. Y en este caso, pues si los tenemos aquí abajo, pues lo mismo, ¿cierto? Los vamos simplemente arrastrando. Buscamos pues algún modelo y simplemente lo tenemos que arrastrar y ya se nos va a agregar, ¿cierto? Súper bien. Bueno, entonces esto es lo que tenemos como toda en la parte de Place Actors que ya vimos. Si nosotros, por ejemplo, no sé, nos pasó que nos fuimos para otro lado, ¿cierto? Así, queremos ver esto más cerquita, aquí es como ya cuando entramos como a la parte de accesibilidad, ¿cierto? Como nos vamos rápido, les presento el view, por cierto, que no lo hemos visto como a detalle antes, es como toda la escena, toda la parte en la que vemos pues los componentes o los elementos que tenemos en la escena. La voy a poner grandecita otra vez con F11. Si nosotros digamos, por ejemplo, no sé, se nos fue la cámara o alguna cosa así, o queremos acercarnos a un objeto, simplemente seleccionamos cualquier objeto del escenario y le damos F, ¿cierto? Esto también va a ser muy útil. Tengan en cuenta pues que obviamente esto aplica para cualquier punto del escenario, entonces a ustedes se les va la mano, por ejemplo, eh, dándole clic o le dan pues digamos como al cielo azul, y le dan F, pues los va a sacar del sistema planetario, ¿cierto? Mire que ahí estamos como afuera del planeta.
en otro punto, vemos hasta código en el cielo, ¿cierto? Y ustedes dirán como, ay, juepucha, ¿y ahorita qué? Pues simplemente nos salimos del modo, seleccionamos aquí en esta parte el outliner, que también va a ser súper importante porque aquí van a aparecer como todas los elementos que tenemos dentro del escenario. Entonces lo que hacemos es que seleccionamos cualquiera y le damos doble clic y ¡pum! Ya volvimos otra vez al mundo normal. Ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, eh, ¿cómo nos movemos? El punto más importante para moverse yo creo que es el Alt, ¿cierto? Si nosotros damos Alt, podemos, por ejemplo, orbitar alrededor de cualquier objeto, de cualquier punto en el que le hayamos dado clic, le damos Alt, le damos clic izquierdo y orbitamos. Si le damos clic derecho, con el Alt sostenido, movemos hacia adelante y atrás y hacemos zoom. También podemos hacer zoom con la ruedita, ¿cierto? También nos lo permite. Y cuando tenemos también presionado, ¿cierto? Bueno, si dejamos presionado Alt y dejamos presionada la ruedita, hacemos un paneo, ¿cierto? O sea, un movimiento en dos dimensiones, como si estuviéramos pues como en un plano 2D, ¿cierto? Ese es un poquito 3D, pero es más por la perspectiva. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí a Bottom y hacemos eso, le damos con el paneo, pues probablemente miren que se nos va a mover así en dos dimensiones. Pero bueno, nos vamos otra vez a perspectiva, que ahorita lo vimos, ¿cierto? Y eh, otra forma de moverme es dejando el clic derecho apretado, ¿cierto? Que esta es la que nos va a dar como el mayor rango de movimiento, que nos habilita el movimiento con WASD, ¿cierto? Como si estuviéramos jugando. Y ya simplemente también con el clic derecho apretado, nosotros para donde nos movamos estamos rotando como la cabeza, ¿cierto? Como la cámara. Entonces simplemente si nos movemos con WASD, W para adelante, A para atrás, S para la izquierda, D para la derecha, pues miren que vamos a poder fácilmente meternos en cualquier parte, hasta cualquier sitio más recóndito, por aquí escondidos detrás de las cajas, ¿cierto? Entonces, básicamente esos son los movimientos. También si tenemos el clic derecho presionado, con E subimos y con Q bajamos hasta el infierno, ¿cierto? Entonces, como ven, pues realmente es como si estuviéramos jugando, ¿cierto? Como si nos estuviéramos moviendo dentro del juego. Entonces pueden probar ambas formas de moverse. Como repito nuevamente, cuando dejamos el clic derecho presionado, lo que movamos pues dentro de este viewport pues nos va a rotar la cámara. Y con WASD nos vamos a poder mover, con E subimos, con Q bajamos. Ya con el otro modo, con Alt sostenido, podemos rotar alrededor de algún objeto, de algún punto en específico. Si tenemos, pues, por ejemplo, este objeto ahí como seleccionado, podemos rotar alrededor de él. También muy importante para poder verlos en más detalle estos objetos. Y nuevamente, si nos perdimos por allá en algún otro lado, que nos fuimos y nos rotamos para otra parte, con F nos volvemos a poner. Que nosotros decimos, no, es que vea que esto está muy lento, que esta velocidad no me funciona. Entonces miren, nos vamos aquí a este componente que se llama el camera speed y le podemos poner mucho más rápido. ¿Cierto? Mucho más rápido. Bueno. Y nuevamente también desde acá lo podemos poner mucho más lento. Si queremos un movimiento mucho más específico, si no queremos que se mueva tanto, ¿cierto? Esto aplica más para este tipo de movimiento, ¿cierto? Ahí sí ven la diferencia entre 2 y entre 8. Ña, 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 Ña. Listo. Nuevamente, si me perdí, presiono cualquier objeto desde aquí, desde la jerarquía, si no los veo, o cualquier objeto así directamente, le doy F y pum, ya me movió hasta allá. Entonces ya aprendimos básicamente cómo movernos en Unreal Engine. Bueno, ¿qué más? Bueno, dentro de estas, las barritas, ya las vimos. Aquí, digamos que
importante, los modos de visualización, ¿cierto? Si por ejemplo yo le pongo el wireframe, entonces solamente me va a mostrar como la malla, ¿cierto? La configuración de la malla. Si le pongo el unlit, me va a mostrar todos los materiales planos sin generación de sombras, ¿cierto? Así es como se ven los materiales planos. El lit es con toda la configuración de la iluminación. Si le pongo el lighting only, no me va a mostrar nada de la malla. Si le pongo el detail lighting regularmente, pues me va a mostrar de una manera, digamos, como mucho más eh, específica la iluminación, el comportamiento de la iluminación. Miren que no nos muestra el material, solamente el efecto de la iluminación. Entonces súper chévere para ver pues como cuál es el papel de esta. Las reflexiones, como ver cómo están configurados los objetos para poder como transmitir o reflejar la luz. Los colisionadores, si hay objetos que tengan colisión, entonces como ven pues digamos que los objetos en verde tienen una colisión dinámica porque no son objetos estáticos, pues como ven cuando les disparamos se mueven, y el resto tienen pues como ese azul turquesa que es una colisión constante. Bueno, y vemos el resto de lo relacionado pues como con la parte de los detalles de, bueno, muchas otras técnicas ya de optimización de objetos, de visualización directamente, pues por ejemplo los objetos Nanite, de los Lumen, dado el caso pues de que tengamos objetos Nanite, aquí podemos ver pues como su composición de los triángulos, de los diferentes polígonos que los componen, y en el Lumen pues de pronto ver solamente el efecto de la luz sobre los objetos, de cómo se refleja la luz a medida que choca con cada uno de los objetos. Entonces, súper chévere. Pues aquí nos permite ver diferentes tipos de objetos, los levels of detail, que son configuraciones de más baja calidad para los objetos a medida que uno se aleja. Bueno, muchas cositas. En Show, pues también uno le puede dar, bueno, vamos a ver aquí al Lit, que uno también puede navegar con estos con el Alt y con los números. Pero bueno, aquí en el show también podemos decirle que no nos muestre ciertos objetos, ¿cierto? Que no queremos ver la malla en general, o que si la queremos ver y que queremos ver las colisiones directamente. Entonces ahí nos muestra como los mapas de colisión. No, que yo no quiero ver el cielo. Bueno, entonces lo dejo sin cielo, ¿cierto? Y así. Muy importante. Bueno. Entonces ya vimos pues cómo se transita entre las perspectivas, para qué nos sirve pues estos cambios el material que estamos viendo, de cuáles son también la forma en la que podemos decirle que nos muestre como todos los tipos de materiales, o si queremos que nos deje de mostrar, por ejemplo, en este caso los materiales de los sprites, que son los 2D, o de los volúmenes directamente que no queremos que nos muestre alguna cosa. Pero sí, aquí básicamente le podemos decir que nos muestre lo que se nos dé la gana. Y ahora sí, bueno, si nosotros queremos, por ejemplo, ahora sí entrando pues como a la edición de los objetos, uy, otra vez me salí del mundo. Si queremos entrar como a la edición de los objetos, pues lo primero que vamos a hacer es seleccionar un objeto, lo enfocamos en este caso, por ejemplo, y le voy a bajar la velocidad porque ya está hasta mareándome. Y aquí tenemos todos estos comandos, ¿cierto? Estos son para seleccionar, que podemos pues utilizarlo también para seleccionar varios objetos con control, o deseleccionarlos también con el control presionado. Y tenemos con el W, si lo presionamos o si elegimos esta opción, pues vamos a tener la opción de este gizmo, o esta serie de ejes donde Z es el que va para arriba y, y X y Y están pues en el plano pues inferior, ¿cierto? Aquí tenemos pues X y Y. Básicamente estos son los componentes en los que podemos hacer cualquier transformación, ¿cierto? Entonces, súper acostumbrados tenemos que estar, como ven en este caso está en todo el centro del objeto, ¿cierto? Y está como mirando diagonal, como raro, como que no está en la misma dirección del objeto, y esto es por el modo en el que estamos, ¿cierto? Que nosotros tenemos dos modos, que también es muy importante que los veamos en un principio antes de comenzar a transformar. El local y el mundo, los modos pues de coordenadas de los gizmos. ¿Esto qué significa? Como ven,
esto no tiene sentido si lo vemos así como cerquita, como ve, pero porque está esos tres ejes como que están rotados respecto al objeto. Pero si lo vemos más lejos, miren que queda con la alineación del resto de los objetos, o sea, como de todo el mundo. No necesariamente de los objetos, ¿cierto? Porque todos los objetos pueden estar rotados, pero como que el mundo, en general, uno podría decir que está constante esa parte. Si uno selecciona todos van a tener como esa misma posición del gizmo, ¿cierto? Independientemente de si estén rotados o no. Eso se llama las coordenadas respecto al mundo, ¿cierto? Eso que nos permite que todos los movimientos, por ejemplo, si necesitamos que este objeto quede más cerquita de esta zona respecto al mundo, pues vamos a hacerlo en esa dirección, ¿cierto? No nos va a tocar que moverlo para acá y moverlo para acá y aquí no. O sea, es un movimiento mucho más simplificado para poder seguir como con conexión de cómo está orientado el mundo. Ahora, la diferencia con este otro, con el local que dijimos, es que miren que aquí sí ya nos queda como orientado respecto a la rotación del objeto, ¿cierto? Esto obviamente sí está bien puesto, porque esto regularmente se configura desde los motores de diseño, ¿cierto? Como Maya, Blender, ZBrush, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces es muy importante pues tener eso en cuenta dentro de la producción porque muchas veces se pasa con las coordenadas que no son y puede que una animación se reproduzca hacia arriba en vez de hacia el frente, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos permite este modo local? Que las coordenadas estén orientadas al centro del objeto. Entonces el centro del objeto en este caso está muy bien puesto, está en todo el centro y lo que nos va a permitir es que cualquier movimiento, en este caso, pues sea respecto a la orientación del objeto, ¿cierto? Entonces súper chévere porque esto también nos va a ser súper útil, por ejemplo, para acomodar objetos que tengan las mismas características, que estén en una posición muy específica, bla, bla, bla. Y simplemente transitamos entre ambos modos con este botoncito de aquí, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo movemos el objeto? Seleccionamos o apretamos W, seleccionamos el objeto y con este sistema de coordenadas del gizmo simplemente apretamos sobre la orientación en la que queramos mover. Si queremos mover en dos orientaciones al mismo tiempo, entonces como en el punto entre ellas y empezamos a mover. Entonces es muy importante que nos empecemos a acostumbrar porque a veces es muy difícil acostumbrarse como a esa orientación en 3D, que se vayan familiarizando con los planos, que muevan pues como todos los objetos a su gana, ¿cierto? Ya sabemos cómo duplicarlo, ¿cierto? Con control D, ya lo habíamos visto, entonces también muy importante en esta parte de movimiento. Incluso también podemos directamente movernos con el objeto si dejamos apretado Shift, ¿cierto? Y lo movemos en cualquiera de las dimensiones. La cámara se va a mover también como con la orientación en la que estemos moviendo el objeto. Entonces súper chévere, ¿cierto? Listo. Ahora, vamos a la siguiente letra, ¿cierto? En este caso no estamos apretando Alt o el que, perdón, no estamos apretando el clic derecho, porque en este caso con el clic derecho, pues estos botones nos servirían para algo completamente diferente, para mover la cámara. Entonces, sin el clic derecho apretado, si seleccionamos E, tenemos la oportunidad de que nos aparezca este gizmo diferente, que es más de rotación, ¿cierto? Entonces, como ven aquí, exactamente lo mismo, ¿cierto? Yo voy rotando. Como ven, me está rotando como si fuera una rueda dentada, ¿cierto? Como cada 10 grados, ¿cierto? Y esto que, ¿por qué me está rotando así? ¿Por qué no me está dejando rotarlo, por ejemplo, 3 grados, 3.5 grados? Porque aquí tenemos seleccionados estos snapping tools, que snapping es como básicamente como saltos controlados, ¿cierto? Entonces lo que nos permite es que básicamente hagamos eso. Regularmente estos son los valores predeterminados de cambio, ¿cierto? Si yo le puedo poner aquí lo que yo quiera, incluso los podría poner pues más específico, pero pues aquí en este caso si yo le pongo por ejemplo 100, entonces cualquier movimiento de rotación, bueno, perdón, este es de movimiento, el de rotación es este, si le pongo 60 grados, entonces cualquier movimiento me va a representar 60 grados exactos, ¿cierto? Esto es súper bueno si nosotros queremos tener, digamos, como también los movimientos controlados, bla, bla, bla. Pero pues si queremos tenerlos así como sin restricciones, simplemente le deshabilitamos esta opción del Snapping Object y ya lo podemos rotar así como súper smooth, súper suavizado, ¿cierto? Lo mismo pasa para el movimiento, entonces si yo quiero el movimiento, aquí me lo está dejando hacer solamente de 100, entonces miren que
Si muevo este, me mueve en 100 unidades. Si lo pongo, por ejemplo, a 1 o a 5, me lo mueve mucho más fácil, ¿cierto? Y si lo pongo sin esto, aún más fluido, ¿cierto? Entonces ya depende de la exactitud con la que tengamos que hacer los movimientos. En especial, pues en arquitectura, pues va a ser extremadamente útil. Vamos a dejárselos así sin estar activos. Listo, entonces ya sabemos cómo mover, cómo rotar, ¿cierto? Cómo rotar exacto. En general funciona exactamente igual. El siguiente que será la R, ¿para qué nos sirve? Para escalar. Entonces ahora sí podemos modificar esto, crear un rectángulo, crear una maleta, estirar y crear una pared, ¿cierto? Entonces ya básicamente es cuando le encontramos todos los usos habidos y por haber a este tipo de figuras, ¿cierto? Lo mismo, si lo queremos escalar en los tres ejes, por ejemplo, que es muy común, nos vamos hasta el centro del gizmo, en todos los casos, y lo podemos estirar proporcionalmente. En este caso también miren que tiene como el Snap Tool activado, entonces pues va a referirnos a ciertas escalas de movimiento, ¿cierto? Entonces pues obviamente si lo queremos escalar con más libertad, la deshabilitamos y miren que va a ser mucho más preciso. Preciso en el sentido de que los cambios van a ser como respecto a nuestros movimientos, pero pues tengan en cuenta que a veces puede que se nos vaya la mano muy fácilmente. Listo. Entonces ya aprendimos absolutamente todo lo que necesitamos saber para poder transformar estos objetos, para poder moverlos, rotar los objetos, no nosotros, escalarlos, estirarlos, pellizcarlos. Bueno, listo. Ya estamos más que hechos para poder básicamente hacer cualquier escenario que queramos, porque con esto pues ya podemos controlar cualquier objeto. Obviamente ya en la parte de los paisajes y esto es mucho más específico, pero pues digamos que incluso es mucho más fácil cuando ustedes ya tienen una buena noción de cómo cambiar los objetos. ¿Cierto? Listo. Yo sé que a veces pues puede que sea un poco complejo entenderlo de esta manera, pero como les digo, no lo van a lograr entender hasta el punto en el que podría ser si no lo intentan y no lo hacen, pues digamos directamente, si no lo prueban. Ya entonces con esto, pues sabemos que regularmente eh, ya con el movimiento, pues entendimos absolutamente todo lo que teníamos que entender en esta clase para mí. Creo que ya fue una clase bastante larga y pues oiga, aprendimos un resto, ¿cierto? Pero todavía no hemos creado niveles, ni sabemos cómo ponerles elementos, aparte pues de los elementos básicos, cómo importar assets, cómo poner cosas por defecto, después de que se nos va la mano, que pues como les dije ahorita, nosotros podemos darle muchas veces control Z, pero ese control Z es finito, entonces ¿qué pasa después de eso? Ni se diga de los blueprints, pues que no hemos visto ningún blueprint, entonces ¿cómo se come eso? Pues lo vamos a ver como cada cosa con su pitillo, cada cosa con su afán en el próximo tutorial. Entonces nada, la tarea en este momento es que pongan muchos más cubos, ¿cierto? Que traten de polar esto, que sea muy difícil para ustedes pasar si no les disparan. Traten de aprovechar el espacio que tienen y nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias. Chao, chao. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.